Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Este domingo 20 de diciembre, ya llega la Navidad y todos ponen sus afanes en lo que harán esa noche y cómo celebrarán ese recordatorio del nacimiento del Redentor del mundo. Los cristianos renovamos nuestros votos de devoción y fidelidad a la obra redentora de Cristo en la cruz y su resurrección, venciendo a la muerte y al pecado. Y hoy veremos que hay tres maneras en las que podemos hacer esta nuestra renovación de votos de fidelidad a Dios. Podremos hacerlo como Herodes, como los escribas o como los magos. Por eso veremos lo que enseña la llegada de los magos. El nacimiento del Señor Jesús puso en movimiento al cielo y a la tierra, porque es el cumplimiento de una profecía. En este pasaje está descrito ese relato. 4 puntos hay. Tenía que nacer en Belén. Eso lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Tenía que ser llamado a salir de Egipto, y eso lo describió Oseas en el capítulo 11, verso 1. Tenía que haber gran llanto en Ramá, lo puso Jeremías en el verso 15 del capítulo 31, y tenía que ser llamado Nazareno, Isaías 11, 1. Bueno, pero hay algunas preguntas. Si Cristo debería nacer en Belén, ¿por qué tendría que haber llanto en Ramá, que es una población tan alejada de Jerusalén y de Belén? Él sería llamado Nazareno, aunque nacería en Belén, y luego tendría que salir de Egipto. ¿Y cómo podría cumplirse esta profecía en un niño recién nacido? Bueno, Mateo demuestra cuán literalmente y con qué exactitud y facilidad se cumplieron estas predicciones, sin forzar la profecía ni la historia. Todo sucedió tal como Dios había dicho que se llevaría a cabo. Pero cuando en la actualidad oímos nosotros de las profecías de la segunda venida de Cristo, bueno, parece difícil correlacionarlas y llegar a ver cómo podrían llegar a cumplirse. Bueno, estamos tan cerca al tiempo de su cumplimiento que seguro veremos, y todo va a suceder de una manera normal y natural, nada forzado, nada presionado, nada acomodado al criterio humano. Desde la perspectiva humana, parece un rompecabezas, pero cuando llegue esto a la presencia de Dios y todo lo profetizado se haya cumplido, y todo haya sido tan natural como el cumplimiento de las profecías de la primera venida de Cristo, entonces cada pieza del rompecabezas se encajará en su lugar, y en ese día, muy probablemente tú te preguntes, ¿cómo es que no me di cuenta desde el principio? ¿Por qué no tuve la posibilidad de creer en todo lo que estaba profetizado? El punto número 1 es la venida del Rey Celestial. ¿Cómo sucedió esta venida? Juan 1:14 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Creador del cielo y de la tierra vino a este mundo a vivir con los hombres para que todos vean su obra
y contemplen a un ser humano lleno de gracia y de verdad, que habitó entre hombres pecadores, pero él seguía siendo sin pecado. No se contaminó con nada de lo mundano y venció a la tentación con la aplicación de la palabra de verdad en su vida. ¿Qué ejemplo para cada uno de nosotros? Simple, podríamos decirlo. ¿Qué es lo que hace difícil que esto sea verdad? Pues que nosotros mismos ponemos las dificultades. Nosotros somos los que ponemos las condiciones. No creo, no quisiera, no me parece. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, en Belén. Belén era la casa ancestral de David, el gran rey de Israel y fundador de esa dinastía real. Sin embargo, no era un pueblo muy grande ni importante. Belén estaba casi a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. En la antigüedad se la conocía como Efrata. Lo dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando el hombre quiere realzar una cosa, bueno, busca que todo lo relacionado a ese asunto sea magnífico, sea inmenso, sea muy admirable. Pero Dios tiene otra percepción de las cosas. Él escogió un pueblo insignificante para que ahí naciera el Salvador, el Rey de Reyes. Esa también es la razón por la cual, para la predicación de su palabra, no elige a los eruditos ni a los intelectuales, escoge a personas comunes y corrientes como tú y como yo. Así es que no esperes que el Señor pase de largo de la misión que tiene para ti, querido hermano, querida hermana. Él te ha comisionado a llevar su palabra, a reflejar en tu vida a Cristo y a hacer que su presencia en otras personas sea posible porque tú les hablas del Evangelio. ¿Cuándo sucedió? Dice la palabra de Dios, en los días del terrible rey Herodes. Mateo 2:1, después que Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Bueno, a este rey se le conocía como Herodes el Grande. Y de verdad era grande en ciertas cosas. Era un gran gobernador, un gran constructor y un gran administrador. En otro sentido también era un gran político y era grande también en crueldad. Herodes era rico, políticamente astuto, intensamente leal y tan listo como para mantener la buena voluntad de varios emperadores romanos. Así es que duró mucho tiempo en el cargo. Su alivio durante las hambrunas fue magnífico y sus proyectos de construcción, incluso el del templo, que fue de admiración aún para sus enemigos, pero él tenía un defecto: amaba el poder, oprimía a la gente con impuestos y estaba resentido porque muchos judíos lo consideraban un usurpador. En sus últimos años, mientras sufría de una enfermedad que agravaba su paranoia, abusó de la crueldad. En medio de sus ataques de ira y celos, hizo matar a personas cercanas. Provocó la masacre de niños inocentes. Eso está reflejado en Mateo, capítulo 2, versos del 16 al 18. Casi como un símil de lo que ocurrió en Egipto. Y después de subir al trono, desbarató el Sanedrín. Mató a 300 oficiales de la corte sin piedad. Y más tarde mató a su esposa Mariana, a la madre de ella, Alejandra, y a su hijo mayor, Antípater, y a 2 hijos suyos más, Alejandro y Arisóbulo.
un tiempo de gran temor. ¿Cuándo llegó el Salvador? Cuando la gente estaba muy temerosa. ¿Por qué? Porque tenían un gobierno cruel, un gobernante sádico. La situación en general era de miedo, de incertidumbre. Entonces, no podía estar peor la situación. ¿No te parece que tiene un gran simbolismo que la llegada del Salvador del mundo sea en el momento de mayor inquietud para las personas? Esto se repite en la historia de las naciones, pero también de las familias. Y cuando Dios se manifiesta, es cuando debes estar atento a su llamado. No dejes que una situación de enfermedad, de carencia económica, de falta de amor, te eviten oír el llamado de Jesucristo en tu vida. Deja que su Santo Espíritu te guíe en medio de ese valle de sombra de muerte hasta un lugar seguro y firme en manos del Creador. El punto número 2 es que el rey averiguó diligentemente. Mateo 2, versos 1 y 2. Después que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Bueno, es notable que los primeros en buscarlo no fueran los judíos, sino los gentiles. ¿Cómo lo buscaron? Con sinceridad. Es irónico que estos hombres le pregunten a Herodes, cuyo título oficial era Rey de los Judíos, o sea, que van y le preguntan al Rey de los Judíos: ha nacido un bebé que es el Rey de los Judíos. Bueno, ellos parecen no sospechar que esa pregunta va a hacer sonar las alarmas de Herodes. Dice el texto que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Alguien podría preguntar: ¿pero no eran 3? Bueno, parece que muchos han aprendido de los dibujos de las postales de Navidad más que de la Biblia. La narración en ningún momento dice que eran 3 magos. Yo puedo dudar que solo eran 3, porque claro, 3 personas, ¿cómo pueden inquietar a Herodes? O pueden crear una conmoción en Jerusalén. Estos sabios vinieron de diversas regiones, estudiaron las estrellas, y cuando una nueva apareció, unieron sus esfuerzos y emprendieron el largo viaje a Jerusalén. Así es que, por lógica, puedes entender que no eran 3 solitarios caminando por el desierto. No hay forma de saber cuántos eran, pero parece que eran más de 3. Yo creo, y yo estoy convencido de eso, los magos estaban en el este y vieron la estrella en el oeste, y la siguieron. Pero ¿cómo asociaron a esa estrella con un rey y con Israel? Lo que se sabe es que en esa región la gente conocía la profecía del anciano Balaam. Y esa profecía hablaba en referencia a Israel. Y eso está registrado en el libro de los Números. Dice Números 24:17, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará en Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. La profecía dice que una estrella saldrá de Jacob, es decir, de la nación de Israel, en la que también se levantará un cetro. La estrella y el cetro van juntos, y este es el único lugar donde son mencionados juntos en las profecías del Antiguo Testamento. Y así fue entonces que los sabios del Oriente, como tenían esa profecía, vinieron desde el misterioso Oriente buscando a un rey. ¿Cómo lo buscaron?
Primero, con gran responsabilidad y diligencia. Mateo 2, 7, 8 refleja: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Bueno, estos viajeros se llamaban magos, que en el griego antiguo es magoi. Malentendidos y leyendas abundan acerca de estos magos. No eran reyes, sino magos, sabios, lo que significa que eran astrónomos. Tal vez eran una compañía bastante grande. Y además parece que no llegaron la noche del nacimiento, sino meses después. En siglos posteriores y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, el término magoi hablaba de una variedad de hombres interesados en los sueños, la astrología, la magia, los libros que contenían referencias misteriosas del futuro, y cosas semejantes. Y siendo del Oriente, vivían entre los judíos exiliados de Judá e Israel, que fueron hechos siglo antes. Como conocían la promesa del Mesías, esperaban como otros judíos creyentes la consolación de Israel. La diligencia en buscar al rey recién nacido es admirable, porque viajaron muchos kilómetros para llegar hasta el sitio señalado. Tuvieron que recorrer grandes extensiones de terreno, e imagínense ustedes que en ese tiempo no hay carreteras. No hay vías de comunicación y menos señalizaciones que te puedan indicar por dónde es. Pues seguramente ellos han tenido que caminar trabajosamente. Y qué contraste con algunos cristianos que les resulta de repente más fácil ir hasta el estadio para ir a ver un partido de fútbol que ir al culto. No, me ganó el tiempo. Allá no pude salir. Caramba, estaba aspirando la alfombra y de pronto se hizo las 12. ¿Cómo buscaron al Rey de Reyes? Con diligencia. La aseveración de que estos magos eran reyes se puede ver con Tertuliano. Eso habría que ir indagando y viendo, y parece que se desarrolló bajo la influencia de pasajes del Antiguo Testamento, que dice que unos reyes vendrían y adorarían al Mesías. Por ejemplo, el Salmo 72, versos 10 y 11 dice: que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y de Seba le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan. De ahí probablemente sacan un poco la referencia de que estos no solamente eran magos, sino reyes. La diligencia en averiguar que tenía Herodes contrasta con la diligencia de estos magos. Ellos hicieron verdaderamente un sacrificio. Ellos verdaderamente hicieron un gran esfuerzo. Herodes, en cambio, se preocupó diligentemente porque quería asegurarse. Él no quería adorar al que nació, sino todo lo contrario. Obviamente, sus hechos posteriores lo van a demostrar. Hermano, muchas personas quieren saber más de Jesús, pero sus motivaciones no son ni remotamente sinceras ni piadosas. Les mueve el interés de tener un tema para discusión, tal vez lograr un milagro o un favor de Dios. Cuando el interés por Jesús no está movido por Dios mismo, es decir, por su Santo Espíritu que mora en el cristiano, con toda seguridad ese esfuerzo se va a diluir. En cuanto su curiosidad sea satisfecha y sus objetivos logrados, pues ya no tendrá ganas de seguir hablando del Salvador. Pero tú no seas como Herodes. No sea que quieras averiguar mucho de la Biblia, pero sin un interés genuino de adorar a Jesucristo. No sea así tu intención, sino que busca la verdad. Ella te hará libre. ¿Cómo lo buscaron? Mirando su estrella. Primero diligentemente, ahora mirando su estrella. Hay muchas sugerencias acerca del origen de esta estrella. Unos dicen que era una reunión de Saturno y Júpiter, otros es una reunión de unos planetas,
y otros piensan que era una estrella única que ha sido creada específicamente para esa situación. Lo que fuera, es significativo que Dios habló a los magos en su propio idioma. Guió a los astrónomos por medio de una estrella. ¿No te hace pensar que el Señor Jesús no se te presenta a ti con una situación totalmente desconocida para ti? Los magos dicen que vieron su estrella. Su estrella. La estrella era de Cristo. Y esa estrella también guió a otros hacia Cristo. Es triste, pero cuando un predicador se afana en señalar el camino a muchos, el verdadero camino, pero pocos son los que hacen caso del mensaje de Dios. Bueno, así eran los principales sacerdotes en Jerusalén. Ellos podían decir dónde nació Jesús o dónde iba a nacer según la profecía, pero nunca fueron a adorarlo. Ellos podían haber tenido ya la referencia con antelación, pero estaban ajenos a él y a su nacimiento. La estrella que guía hacia Cristo debe siempre mostrar a Cristo y su obra en la cruz. Guiados por este fenómeno astronómico, llegaron al sitio y esperaban encontrar respuestas en Jerusalén los magos. Esperaban que los líderes y la gente de esta ciudad, capital de los judíos, estuvieran aún más interesados que ellos. Pero no tuvieron la respuesta que esperaban. La gente del lugar no tenía ni interés ni conocimiento de la llegada del Mesías. Si quieres hacer una analogía de este tema, te puedo proponer que te pongas a pensar. Tal vez antes de tu conversión tuviste muchas charlas con creyentes. Tal vez tuviste oportunidad de escuchar a personas que te hablen del Evangelio. Y si tú te vuelves a recordar lo que te dijeron, muy probablemente encuentres que ha habido una discrepancia entre la verdad y lo que te decían. Es muy probable. ¿Por qué? Porque muchos de los que están en la iglesia desconocen la verdad del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, es admirable que los pastores, los humildes, no se equivocaron de camino. Llegaron a Cristo pronto, mientras que los magos, aún con una estrella que les guiaba, se perdieron y no fueron hasta Belén. Fueron a Jerusalén y buscaron en el palacio de Herodes, en lugar de ir y buscar en el pesebre donde nació Jesús. La Biblia enseña que un corazón sincero es más agradable a Dios que un corazón lleno de soberbia. Llega tú a Cristo cada día con un corazón contrito y humillado. Punto número 3, el efecto del testimonio de los magos. Mateo 2, versos 3 y 4 dice: pero al oír esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Bien, empieza una agitación inmensa en cuanto nace Jesucristo. No ha dicho ni una sola palabra, no ha hecho ni un milagro, no ha proclamado su doctrina, pero cuando nació Jesús, aun cuando no se escuchaba nada más que el llanto de un infante y no se veía nada más que la debilidad de un bebé, ya se veía que tenía una gran influencia en el mundo. Es que hay un poder infinito en el Salvador recién nacido. ¿Y cuál fue el efecto de eso? Sobre Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se alarmó. Herodes estaba siempre en guardia ante las amenazas contra su autoridad, especialmente de las que venían de su propia familia.
quería ser aceptado por los judíos, a quienes gobernaba, pero Herodes estaba asustado. Pero ¿por qué un rey de esa magnitud tendría temor de un bebé? Tal vez su paranoia era alimentada por su ilegitimidad. Los judíos querían un rey propio, odiaban a Herodes, y si hubieran tenido una oportunidad, lo habrían derrocado. Y aunque Herodes no era religioso, es decir, no le interesaba para nada las tradiciones judías y mucho menos lo que decía su doctrina, se preocupó porque un rey venido de Dios haya nacido muy cerca de ahí donde él estaba. Es que la presencia de Jesús no pasa desapercibida en la vida de nadie. A los pecadores les causa miedo, porque saben lo que están haciendo y no debería ser así. Y a los cristianos que viven con la guía del Espíritu, que saben que son santificados cada vez y que dan fruto del Espíritu, les trae paz y tranquilidad. Y no importa que la situación general sea de turbulencia o de terror. No interesa esas voces agoreras que dicen, van a empezar a detener a los pastores. Eso no interesa. ¿Qué estás sintiendo ahora, tú? Que no tienes nada que ver con el liderazgo de la iglesia. Tú que vives la vida cristiana. ¿Qué estás sintiendo ahora? Que en Navidad se va a recordar que el Salvador ha llegado a la tierra con el mensaje del Evangelio. ¿Qué vas a empezar a hacer en relación a ese recordatorio, a esa fecha en la que no se celebra otra cosa que el hecho de que ha venido Dios mismo a la tierra? Bien, ese testimonio de los magos tiene su efecto sobre Jerusalén. Nadie sabía nada hasta que llega una comitiva grande de personas y dicen, estamos buscando dónde nació el rey de Israel. Mateo 2:3. Pero al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, el hecho de que toda Jerusalén se turbara junto a Herodes es llamativo. Claro, si nosotros pensamos, es decir, te pones a pensar claramente, dices, si yo soy parte del pueblo y tengo un gobernante tirano y de pronto nace un rey que lo va a cambiar pues me pongo feliz. No, la gente temía la reacción que podía tener en su paranoia este rey. Van a ser un rey y dijeron, se va a volver loco. Al oír el nacimiento de un rey rival, va a empezar a hacer cualquier cosa. Y peor, al ver el tamaño y la dignidad de esa caravana del Oriente, todo el mundo realmente se turbó. Dijeron, no puede ser que toda esta gente está yendo a ver a un rey. Esta turbación muestra la grandeza de Jesús, aun cuando él todavía era un niño pequeño. Es que Jesús el Nazareno es un factor muy potente en la mente del mundo, porque le muestra su gran debilidad al mundo. Le hace notar que no es nada delante del rey. Un rey ha nacido, dirían, y empieza a reinar. Pero aún es un bebé. Ya lo está haciendo. Antes de subir al trono, ya los magos le traen regalos. Y ya sus enemigos piensan en darle muerte. En los versículos 3 y 4, Mateo reúne a los que serían desde ese momento y hasta el final de la obra de Jesús, sus opositores. Todo Jerusalén eran unos. Los principales sacerdotes y los escribas era otro grupo. Caifás, el sumo sacerdote, Anás, su suegro, ese que le había precedido en ese cargo.
los escribas, expertos en la ley judía, y todos estos posteriormente se harían cargo de la sangre derramada de Jesús. Lo pidieron. Cuando Pilatos les dijo, yo me lavo las manos de la sangre, y la sangre de este hombre será derramada sobre nosotros, dijeron todos ellos. ¡Ah, qué triste decisión! Lo sufrieron por generaciones. ¿Cuál es su efecto sobre los escribas y sacerdotes? Mateo 2:4 dice, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaban dónde había de nacer el Mesías. La aparición de sacerdotes y escribas que eran teólogos y conocedores de la palabra muestra la veracidad del cumplimiento de la profecía, pero también muestra que no era de conocimiento común el lugar donde nacería el Mesías esperado. Herodes entonces convoca a la aristocracia religiosa y a los principales teólogos de su tiempo y les pregunta, ¿dónde, según las Escrituras, había de nacer el ungido de Dios? Y entonces ellos le citaron el texto de Miqueas 5:2. Herodes entonces manda a buscar a los magos. Bien, no tiene respuesta satisfactoria con los teólogos, va a buscar a esos que vinieron, que seguramente deben tener una idea mejor. Y los envía por delante para que le hicieran una investigación diligente acerca del niño que había nacido. Claro, él les dice que igualmente él quería ir a adorar al niño, pero su único deseo era matarle. Hermanos, muchas cosas planean los hombres. Muchas cosas. Pero Dios siempre tiene la última y la definitiva palabra. Los principales sacerdotes y los escribas pues reaccionaron ¿cómo? Con total indiferencia. No les importó en lo más mínimo. Estaban tan inmersos en el ritual del templo y en discusiones legales que ignoraban completamente a Jesús. No les representaba nada. Todavía hay personas que están tan interesadas en sus propios asuntos que Jesucristo no representa nada para ellos. Lo siguen considerando como un tema para tocar en situaciones religiosas, para prender velas en Navidad, para tal vez salir en procesión en Semana Santa y para tomarse vacaciones cuando tocan feriados religiosos. Qué triste que todavía hay personas que sabiendo que teniendo la plena responsabilidad con Jesucristo, pues simplemente se dedican y se abocan a sus propias tareas, aún líderes de iglesia, pues se abocan expresamente a hacer acciones, a hacer actividades, a tener campamentos, cursos, talleres. Y de la vida cristiana, nada. El punto número 4 es que 3 grupos de personas están reflejadas en este relato y aún existen. La primera es los que buscan a Dios como los magos. Sabemos poco sobre los magos, o estos sabios del Oriente. Probablemente eran miembros de una casta sacerdotal en la antigua Persia, seguidores de Zoroastro. Los llaman reyes, pero Mateo los llama magos, magoi. Y como astrólogos habían observado las estrellas y la astrología era considerada ocupación de gente culta. Pero, desde la perspectiva del pueblo judío, los magoi estudiaban las estrellas para buscar respuestas que solo vienen de Dios y hacían magia usando poderes demoníacos. Es decir, según los judíos, ellos estaban lejos del reino de Dios. Pero, en el relato del Evangelio de Mateo, eran útiles para los propósitos de mostrar cómo el Mesías trae la salvación para los gentiles.
El Evangelio de Mateo es judío, pero incluye a estos gentiles adoradores para resaltar las palabras de Jesús a sus discípulos. Llegará un momento en que seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos, los reyes, y a los gentiles. Bueno, asombra el contraste entre estos gentiles que seguían a la estrella hasta llegar a Jesús y los principales sacerdotes y escribas que conocían las Escrituras pero no hicieron nada para buscar al Mesías. El pueblo de Dios ignora al Mesías, mientras que los gentiles lo están buscando ansiosamente, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Él quitó las trabas que había entre lo que habían designado el pueblo judío, de que era exclusividad para llegar a Dios, y la gente que no estaba en ese sector, los gentiles. Esta obra comenzó en lo que se llama ahora la Navidad y te desafía a ver a quienes puedes considerar elegibles según tú. Mujeres víctimas de violencia, jóvenes rebeldes, viciosos, religiosos, y cómo nosotros, la Iglesia, los puede alcanzar con el amor cristiano. Es tiempo de que veas cuáles son los objetivos de Jesucristo y que te los ha puesto en ti, en tu corazón, para que asignes prioridad de atención hacia ellos. Te pregunto si eres de los que conocen a Jesucristo y llevan a su presencia a los necesitados de su amor. Es mi deseo que cada día busques más del único que le da sentido a tu vida. Que no te conformes con estar en la congregación por ritualismo. Busca ardientemente tener una comunión de intimidad con Cristo. Renueva cada día el compromiso de adorarle y honrar la costosa salvación que Él te ha regalado. Haz que cada día sea un nuevo vivir de una manera distinta, diferente, pero que refleje a Cristo en cada cosa que hagas. El otro grupo eran los enemigos del Señor, como Herodes. Los primeros son los gentiles, que buscan a Dios y están reflejados en los magos. El segundo grupo es los enemigos del Señor, que está reflejado en Herodes. La gente del mundo dice, la Biblia, que son enemigos de Dios y que no tienen nada en común con Él. El mundo no tiene nada que ver con Cristo. Es más, es enemigo de Dios. Filipenses 3, 18 y 19, porque andan muchos de los cuales frecuentemente os decía, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Había en la iglesia de Filipos hombres cuya conducta era un escándalo y que sus vidas mostraban ser enemigos de la cruz de Cristo. Estaban en la iglesia, pero eran enemigos de la cruz de Cristo. Por sus frutos se los conocía. Eran glotones e inmorales. Usaban su cristianismo, lo que ellos llamaban cristianismo, para justificarse. Tal vez eran los gnósticos, herejes, que trataban de intelectualizar el cristianismo, convirtiéndolo en una especie de filosofía. Decían, por ejemplo, ellos que desde el principio había el espíritu y la materia. El espíritu era bueno y la materia mala. El mundo fue creado con esa materia defectuosa, por eso el pecado y el mal están en él. Así que si la materia es mala, el cuerpo también lo es. Y seguirá siendo malo, pues hagas lo que hagas. O sea, no hay solución para ti. Por lo tanto, haz lo que te dé la gana, decían ellos, porque de todas maneras es malo tu cuerpo. Así que estos enseñaban que la glotonería, el adulterio, la homosexualidad y las borracheras no tenían importancia, porque no afectaban nada más que al cuerpo. Y entonces arguían que una persona debía experimentar todo en la vida, tanto lo bueno como lo malo.
dentro de la iglesia había dos clases de personas a las que se podía aplicar estos conceptos. Estaban los que tergiversaban el principio de la libertad cristiana, que decían que en el cristianismo ya no existe la ley y que el cristiano tenía libertad para hacer lo que quisiera. Convertían la libertad cristiana en una licencia descristianizada y presumían de dar rienda suelta a sus pasiones. Tergiversaban la doctrina de la gracia. Decían que la gracia era tan amplia y que cubría todos los pecados y que uno podía pecar cuanto quisiera, sin preocuparse. Pues daba igual, porque al final Dios lo perdonaba todo. ¿No te parece muy parecido a lo que está sucediendo hoy en la iglesia? Donde hay cristianos que no pueden salir de sus problemas de falta de perdón, de falta de control de la ira, de falta de control de la codicia, sin dominio propio sobre sus propias pasiones, que no pueden dejar de decir perdón a Dios por lo mismo todos los días. ¿No te parece que está muy parecido lo que estaba pasando en ese tiempo de Pablo? Así que Pablo muestra a intelectuales con argumentos para justificar su vida de pecado y a cristianos confundidos que tuercen la doctrina para justificar sus pecados. ¿Y dónde estaban esos hombres? En la iglesia. No era gente del mundo, no estaban en la feria de la 16, estaban en la iglesia. Y dice que todos estos son enemigos de la cruz de Cristo. No importa que sean asistentes frecuentes al culto, su manera de pensar y de obrar los condenan. Y el tercer grupo son los indiferentes, los tibios, como los escribas, los gentiles que ardientemente están buscando a Dios, los enemigos de la cruz de Cristo que aún están en la iglesia, y los indiferentes, los tibios que también están en la iglesia, pero son como los escribas. La única actitud que no se puede tener frente al cristianismo es la neutralidad. Jesucristo obra por medio de las personas. Y alguien que permanece inactivo se niega en realidad a hacer la labor de Dios. Entonces el que no se somete a Cristo, en realidad lo resiste. Por duro que parezca el sentido de esta terrible amenaza, es mejor no andar el camino cristiano que andar y luego desviarse a un cristianismo cómodo y sin devoción. Hay que mantener el fuego ardiendo. Y la manera de mantenerse como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios, es vivir cerca de Cristo, reflejar a Cristo en cada acción de mi vida. Y hay un mensaje muy importante que lo da el profeta Juan en el libro del Apocalipsis, en el verso 3:16, a la iglesia de la Odisea. Por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí es donde la mayoría de las iglesias tienen problemas con sus miembros. El tibio es el que se interesa más por la carne y no por el espíritu. Leamos en Romanos 8:5. Conoce a Dios, pero no lo involucra en su vida. Es decir, él tiene su propia vida sin Dios. Lo conoce, pero no lo tiene como su Señor. Hace todo en sus propias fuerzas. El tibio sufre porque sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Tiene su propia agenda. Su prioridad no es Dios, sino su propio ego. Cree que puede servir a Dios sin tener que rendir algunas áreas de su vida. Ahí es donde muchos cristianos están en su peor condición.
Dios prefiere que seas frío o caliente a que seas tibio. Aborrece la tibieza a tal grado que hasta le causa náuseas. Todos los cristianos debemos acercarnos más a Él para recibir su calor y poder ser calientes. Así podemos agradarle y trabajar como Él manda. Cristo dijo que preferiría que fueras frío o caliente en vez de tibio. Frío finalmente es el que nunca ha dicho ser cristiano. Excelente. No, yo no quiero saber nada de eso. De acuerdo. Caliente se refiere a los que en verdad son convertidos. Pero tibio describe al que es hipócrita, que se engaña a sí mismo. Esos feligreses que no son cristianos en lo absoluto. Me pregunto si eso no te describe. Yo deseo que no. Dices ser cristiano, aunque realmente eres un hipócrita que se engaña a sí mismo y no un verdadero cristiano. Déjame tomarte un examen de la Biblia. Espero y deseo y anhelo que puedas pasarlo. Primera pregunta, o primer grupo de preguntas. ¿Has sido convencido de tu propia depravación? ¿Has sentido alguna vez que eres un pecador perdido, arruinado, que desde la planta de tu pie hasta tu cabeza no hay en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y una podrida llaga? Como dice Isaías 1, versos 5 y 6. ¿Alguna vez has sentido que es engañoso tu corazón más que todas las cosas y perverso? Como dice Jeremías 17:9. ¿Alguna vez has dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. ¿Alguna vez has tenido convicción de la gran maldad de tu corazón? Si nunca has tenido esto en tu vida, no te puedes llamar cristiano. Eres alguien engañándose a sí mismo. Un feligrés tibio, nominal. No eres cristiano, en lo absoluto. Segundo grupo de preguntas. ¿Has tenido convicción de tu propio pecado? ¿El Espíritu de Dios te ha convencido de tu pecado? Eso dice Juan 16:8. ¿Alguna vez has sentido ansiedad, miedo, dolor por los pecados que has cometido? No por las consecuencias, sino por los pecados mismos. El imaginarte a Dios leyendo una larga lista de tus pecados en el juicio final ha hecho que tiembles de miedo y convicción. Lo puedes leer en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Va a suceder eso. Pero si no ha pasado esto en tu vida, no te puedes llamar cristiano. Eres alguien que se engaña a sí mismo. Eres un feligrés nominal y tibio. No eres cristiano para nada. Tercero, ¿has sabido alguna vez que nadie, pero nadie, solo Cristo podía perdonar tus pecados? ¿Has sabido alguna vez que Cristo padeció una sola vez por tus pecados, el justo por los injustos, para llevarte a Dios? Lo dice Primera de Pedro 3:18. ¿Te has sentido gozoso cuando has sabido que Cristo murió en tu lugar para pagar el precio de tus pecados? ¿O solo has memorizado esas palabras sin ningún sentimiento de gozo? Si nunca has tenido gozo al pensar en Cristo muriendo en tu lugar, para que pueda ser pagado el precio de tus pecados, no puedes llamarte cristiano. Solo eres alguien que se engaña a sí mismo. Eres un feligrés nominal, tibio. Asistes a la congregación, pero no eres cristiano en lo absoluto. Que este recordatorio, que hace muchos años unos magos de Oriente, gentiles, buscaron fervientemente a Jesucristo, siguieron su estrella y averiguaron dónde encontrarlo. Y cuando lo tuvieron delante, lo adoraron con reverencia y sumisión, te lleve a ese lugar especial donde llenas tu vida de entrega y de amor a Cristo.
que aprecies el sacrificio en la cruz y que recuerdes que su muerte y resurrección no fueron un tema histórico, sino un sacrificio perfecto, para que puedas pasar la eternidad alabando y adorando al Rey de Reyes, Jesucristo, nuestro Señor. No es una fecha de regalos, no es una fecha de festejos, de cenas o de reuniones, megas reuniones familiares que llegan del exterior y tú vas al exterior. Es el inicio de una nueva forma de vida que refleja cada día a Cristo y depende del Espíritu Santo. Quiero preguntarte, ¿cómo vas a buscar esa renovación de tu fidelidad a Dios? Como los magos, fervientemente, con sacrificio, con interés, y hasta encontrarlo y adorarle. Como Herodes, como un enemigo de la cruz de Cristo, o como los escribas y fariseos, que conocen, que saben, que están en la congregación, que pertenecen a la lista de la iglesia, pero que no les interesa en lo más absoluto vivir la vida cristiana. Es tu decisión. Que el Espíritu Santo te guíe. Señor Dios, Padre nuestro, en esta mañana, en la tarde ya de este día domingo, queremos renovar, Señor, nuestros votos de fidelidad a ti, todos los que somos hijos tuyos, no los que nos consideramos, no los que creemos, sino los que somos. Y, Señor, ten misericordia de aquellos que, aun creyendo y engañándose a sí mismos, pertenecen a las listas de las iglesias, pero que su vida no refleja para nada la vida de Jesucristo. Señor, ten misericordia de todos para que no nos conformemos con decir si peco, pido perdón, sino que cada momento sea un momento para presentarnos delante de ti y que seamos como un sacrificio vivo. Señor, después de un año muy particular, no quisiéramos desear que esta fiesta, que se ha convertido en un tema meramente tradicional, simplemente nos lleve a pensar que estamos haciendo las cosas bien. Hoy, Señor, hoy queremos entregarte nuestras vidas. Y si alguien que está escuchando este mensaje no te conoce, Señor, toma su corazón. Te lo pedimos. Ansiamos, Señor, que tú te manifiestes a cada vida y lo hagas como lo has hecho con nosotros, de manera especial, única, particular, para que podamos después, Señor, vivir la eternidad todos juntos, especialmente los que pertenecemos a una misma familia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por darnos un mensaje a través de la venida de esos magos hace tanto tiempo. Que nuestro corazón no se engañe, Señor, y que viva de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que realmente esa noche del 24 hacia el 25 te anime a mirar hacia la estrella imaginaria y te guíe tu mirada hacia Cristo. Que vivas una vida cristiana a plenitud. Que no consideres religiosidad simplemente como parte de tu vida. Que cumplas con todo lo que Dios manda. Que seas parte de la obra, compartiendo tus ofrendas. Porque la iglesia necesita ser trabajada en su corazón con la generosidad que el Señor nos ha dado. Hermano, no dejes pasar esta oportunidad para ser generoso. Para ser generoso con los tuyos y con todos los demás que forman parte de esta iglesia. Acuérdate de nosotros, los que algún día nos sentábamos en los bancos, en las sillas, en la congregación, los que estaban cerca tuyo, los que estaban adelante y atrás. Y esa noche, haz una oración por cada uno. Que Dios te bendiga. Que tengas una linda semana.
fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.